La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, veraniego si se quiere. Vos sabés que este es el espacio en donde tratamos de mostrarte cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? De onda, que son esos personajes detrás de las sombras que tratan de cambiar la opinión pública o de defenderse de ella en algunos casos. Empezamos volviendo, pero prometo que va a ser por mucho tiempo, por última vez, al tema reforma laboral. Vos sabés, si seguís la hora de Maquiavelo, que uno de los temas que más nos fascinan es, o era si se quiere, la reforma laboral. Bueno, esta semana el propio Marcos Peña, en una entrevista con Longobardi en Radio Mitre, reconoció que ya no se va a presentar un paquete de leyes de reforma laboral como se había negociado inicialmente hace unos meses con la CGT, de lo cual había quedado bastante poquito, porque lo que se presentó originalmente era una importante reforma laboral. Lo que terminó saliendo de esta parte de la CGT, digamos, fue una cosa bastante light. Bueno, esta cosa bastante light, finalmente, para no enfrentar más a los sindicalistas de lo que ya lo enfrenta el gobierno, de paso hay que tener en cuenta, se vienen problemas más complicados en el corto plazo que la reforma laboral, que van a ser las paritarias, porque el gobierno apunta, ojalá que lo logre, a una inflación del 15%, que es una inflación muy ambiciosa. A nivel mundial es bochornoso porque el mundo tiene menos de 5%, somos prácticamente, junto con Venezuela y no sé qué otro más, Irán, una cosa así, únicos países con inflación crónica, pero para llegar a ese 15% o acercarse a ese 15% necesita que las paritarias cierren por debajo del 15%, lo que augura un arranque de año, mamita querida, ¿no? Entonces, cambia la idea de presentar una reforma laboral por algunas leyes puntuales que apunten a reformar algunas cosas. Desde aquí de la hora de Maquiavelo, antes de preguntarnos por qué no se probó antes con comunicación, porque la realidad es que desde el gobierno decían, bueno, no, pero nosotros no necesitamos comunicarle a la gente mucho porque lo vamos a negociar todo políticamente. Bueno, y ahí tenés el resultado. Sí, se negoció con un pedazo de la CGT, otro pedazo dijo que no, el jefe de los peronistas en el Senado, Pichetto, dijo, ah, no, pero si no son todos, no. Bueno, finalmente el gobierno decidió que no, o sea que muere la idea de una reforma laboral sin siquiera haber probado con comunicación. Yo quiero que veamos un cuadro, a ver si lo tenemos por ahí. Ahí está, que era de GOP, la encuestadora de Claudio Polito Polosecchi, de más o menos de septiembre, en donde se le preguntaba a la gente, ¿usted cree que para aumentar el empleo es necesario hacer una reforma laboral? Esto era en septiembre, y había un contundente 55% que sí, y un 37% que no. Esto, Capital y Gran Buenos Aires, así que es una encuesta, una pregunta bastante representativa. Quiere decir que la idea en sí a la gente le sonaba, pero claro, ya salió el hijo de Moyano con que esto es otra vez la Banelco, ¿no? Como para coimear a no sé quién, cosa que no pudo probar, por supuesto. Y salieron, como siempre, a hablar los que están en contra, los sindicatos, la izquierda, hasta el Papa Francisco, y el gobierno, silencio. Ya explicamos en la hora de Maquiavelo la espiral del silencio, que en este caso normalmente la espiral del silencio vence a los opositores. El gobierno se termina siendo víctima de su propia espiral del silencio. Entonces, pero cortito vamos a preguntar por qué, una pregunta que se hizo Vargas Llosa en uno de sus primeros libros, que fue un personaje que preguntaba ¿cuándo fue que se jodió Perú? Bueno, en Argentina podríamos preguntar ¿cuándo fue que se jodió Argentina? Bueno, fue cuando se hicieron a los sindicatos los más
poderosos, hoy los más poderosos del mundo. Los sindicatos en Argentina son los más poderosos del mundo. ¿Perón los creó? ¿Tiene la culpa? Sí, bueno, pero sindicatos hay en todas partes. Había ya antes, les dio más, sí, les dio más poder. La culpa de que los sindicatos en Argentina sean imbatibles es de los militares. Porque el general Onganía les regaló las obras sociales con las que hoy son mucho más poderosos que los empresarios, mucho más poderosos que los empresarios, y después vino encima otro militar, Lanusse, que inventó el PAMI para sacarles a los viejitos de las obras sociales y que a los sindicalistas les quedara solo el negocio. A Mauricio Macri se le pasó la oportunidad, que hubiese sido esta, de mostrar esto y demostrar por qué en Argentina el esquema que armaron esos poderosos sindicatos hizo que solo den empleo en el Estado, porque los privados no dan empleo. Y que la única forma de combatir la inflación y combatir el origen de la inflación, que es el déficit, es que el Estado deje de ser el reemplazo del mercado laboral. Y eso hubiese sido posible con una reforma laboral. Pero si no salen a explicarlo, si no se organiza un escenario para que este 55% que estaba a favor de repente se convierta en un 70%, bueno, muy difícil. Por eso vamos a preguntarnos si esta experiencia, que no es la primera ni la última, seguramente del gobierno, de algo que no sale por no creer, por no confiar en la comunicación, puede servir de lección. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¡Qué bala, Claudia! Somos la pareja del Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualité. La ridiculité. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. Bueno, un lujo, les digo con quiénes estamos, ya los conoce a Orlando D'Adamo, el hombre además de director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, es psicólogo y es asesor de unos cuantos políticos, tras las sombras por supuesto. Matteo Goretti también lo conoce, es uno de los asesores de comunicación de empresas y de políticos y que los empresarios más quieren escuchar además. Y tenemos el honor de tenerlo a Juan Manuel Romero, de la consultora de Diego Serrano, que es, yo diría, no sé, por ahí me equivoco y hay otra, pero la única consultora que más o menos se especializó en asesorar en comunicación a sindicalistas. No digo que los sindicatos sean tan exitosos, digamos, en la opinión pública como lo son, tienen mala imagen, pero siempre logran sus objetivos por Diego Serrano, pero los ha ayudado un poquito, supongo, ¿no? Es la única, sí, sí. De alguna forma. Sí. Yo me pregunto, ¿habrá aprendido el gobierno que por ahí comunicando se puede lograr más apoyo o yo creo que el gobierno no cambia su tesitura? Yo creo que en general dentro de la democracia en Argentina, con un gobierno que no es peronista y con el estigma de que hay, recordemos que esto empezó con el helicóptero amarillo, la idea era esto se termina, etcétera. El gran elemento legitimador son las elecciones y venimos de una elección reciente con una victoria importante. Me parece difícil. Sí, que además parece como que eso fue hace 10 años. Sí, no, fue hace nada, hace 3 meses. Lo cierto es que, pero desde el punto de vista de la lectura de la estrategia de comunicación, es difícil que vos logres hacer cambiar algo porque los que hicieron la estrategia dicen, bueno,
acá estamos. O sea, 2 Claro, años después, es así no es fue, como, ¿no? como dicen, un DT no tendría que cambiar los jugadores si Exacto, ganó el equipo que partido gana anterior, no sé se qué toca. Pero lo que sí pienso es que hay ciertos temas específicos donde yo creo que un trabajo de goteo, didáctico, de explicación de las cosas, tendría un buen ejemplo. Y te voy a dar un ejemplo que es de otra cuestión, pero que es muy interesante. Ahora que en Cataluña se ha armado el lío que se ha armado, entre los independentistas y los no independentistas, los no independentistas han tomado conciencia de lo que fue el efecto de la comunicación permanente de aproximadamente 20 años de los independentistas. Yo esto es más largo para analizar, pero no importa si está bien o está mal. Victimizando a Cataluña frente al resto de España como una comunidad que sufría las consecuencias del abuso. Y en parte creo que victimizando con información, con fake news, porque decían, nos roban miles y miles de millones de euros y resulta que cuando hacían las cuentas no las era cuentas así. no daban, no se iban a quedar en la Unión Europea si se fueron, tienen un récord, se declararon independientes, no lo reconoció nadie, pero nadie no es una forma de decir. Creo que Venezuela. Tácitamente. Igual hoy en día que te reconozca Venezuela es mortal, ¿no? Por otro lado, hasta no me acuerdo cosas hasta como decir, el Barcelona va a seguir jugando en la Liga Española. No, además, era una especie de independencia económica y todas las empresas se fueron despavoridas a España. Fue un fracaso total, pero es cierto que en lo que nos interesa a nosotros, que es en la comunicación, que el trabajo por el cual muchísimas personas repiten muchas de estas cosas se logró comunicando a lo largo de muchos años. Y es una experiencia para aprender. De hecho, los separatistas volvieron a ganar. Sí, igualmente apareció una sociedad dividida y apareció una cosa que estratégicamente y comunicacionalmente es muy interesante, que donde ganaron los no separatistas, apareció un movimiento que dice nosotros nos quedamos dentro de España. Tabarnia se llama, ¿no? Que Tabarnia, quieren o sea, que es prácticamente la ciudad de Barcelona, que es la más poderosa. La provincia más Tarragona, es el sector industrial más importante de Cataluña. Entonces, es interesante, hay como ves el juego de la comunicación, en el sentido de lo que vos decís. Ellos lo que argumentan es lo mismo que argumentan nosotros. Acá la mayoría, la gente eligió, la mayoría no quiere separarse de España, así que ustedes váyanse y nosotros nos quedamos donde estamos. Entonces, este es el poder de la comunicación. Volviendo específicamente a tu pregunta, yo creo que un trabajo de explicación de cosas muy elementales como que la ley de contrato de trabajo tiene 40 años y ya llegamos a los robots y dentro de poco va a haber camiones, no sé qué va a hacer el compañero Moyano cuando los camiones anden solos por las rutas. Yo creo que da, por lo menos para generar la sensación de que si no se resolvieron ciertos problemas con la actual, habría que comunicar y explicar por qué se podrían al menos solucionar con una nueva. Explicar. Ahora, Mateo, ¿vos los ves al gobierno cambiando de estrategia de comunicación, como dice Orlando? ¿Para qué vamos a cambiar si en octubre ganamos? Sí, en el tema específico, que es distinto a, por ejemplo, el no debate de la reforma previsional. Era más complicado. En este caso, hay un consenso en la población de que hay que reformar las leyes laborales. La gente cree que con una reforma de una ley o de un grupo de leyes muy antiguas, efectivamente, coincido con vos, va a haber más trabajo. Acá yo no veo un problema del gobierno, con toda honestidad. Yo veo un problema de restricciones políticas. Es decir, vos necesitas mayorías en el Congreso para sancionar leyes. ¿Vos no crees que con una opinión pública que entiende y que al entender presiona a los sindicatos por un lado, pero también al Congreso por el otro, que esto puede ayudar a que en la Cámara de Diputados, en el Senado cambien de opinión? No sé, digo porque... Pero definitivamente, de hecho esto ya sucedió en la Argentina muchas veces. Sucedió con Menem. O sea, yo te insisto, vos sabés que yo, digamos, tengo una opinión buena en general de cómo el gobierno comunica, pero en este caso creo que el gobierno lo que ha hecho fue, en todo caso, ser recipiendario de una demanda de la población para que haya más trabajo vía reforma laboral. El problema acá creo que es estrictamente político, de falta o de ausencia de mayorías, o la dificultad que el gobierno tiene, minoritario en el Congreso, de avanzar en una reforma. Esto es lo que yo veo. Fíjate lo que va a pasar. Seguramente se van a poner de acuerdo con la CGT y con el Senado, con el PJ, para avanzar en una reforma menor, que es el tema del blanqueo. El blanqueo, sí, porque el blanqueo es plato también para los sindicatos. No es un tema menor. Ahora, todas esas grandes reformas que vos muchas veces comentaste acá, yo no creo que el gobierno no las quiera, no creo que haya un problema en la opinión pública que tiene dudas acerca de la reforma.
¿entendés? Yo creo que acá el problema que hay es claramente una ausencia brutal de consenso en el Congreso para sacarla. Son dos dimensiones de análisis diferentes. Sí, igual yo me planteo, ¿no? Porque Pichetto, ahora vamos a la pregunta más complicada. Porque Pichetto, en algún momento, el jefe de los peronistas del Senado dijo, bueno, pero que tiene que estar de acuerdo el movimiento obrero. ¿Qué es el movimiento obrero, no? O sea, no le gustó el acuerdo al que llegó inicial y que después terminó en la nada, el gobierno con una parte de la CGT, el movimiento obrero es Pero si me lo que permitís, venga. Diego, fíjate, Pichetto dijo algo tan importante como eso. Dijo, señores del gobierno, si ustedes quieren que algunas iniciativas avancen del gobierno, las tienen que comunicar, salgan a defenderlas públicamente, no nos hagan a nosotros. Bueno, eso lo dijo Pichetto y muy inteligente cuando el gobierno salió con la reforma previsional, un tema muy incómodo, y Pichetto le dijo, no nos hagan de vocero a nosotros, comuniquen ustedes. Y que ahí nosotros lo aclaramos en su momento, el gobierno tenía alguna dificultad para comunicar que se tenía que cambiar la indexación de las jubilaciones porque antes se mentía con la inflación y ahora no. El problema es que el gobierno no podía explicar demasiado porque ahora les está diciendo a los bonistas que están haciendo juicio para cobrar la diferencia de los bonos mentidos por la inflación. Está diciendo que la inflación de Moreno era la correcta. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa. Yo ahora les voy a hacer, lo tenemos callado a Juan Manuel Romero. Estoy escuchando atentamente. Atentamente, atento y vigilante. La siguiente pregunta. Nunca... Los sindicalistas fueron fundamentales en voltear a Alfonsín, fueron fundamentales en voltearlo a De la Rúa, y ahora dicen que lo quieren voltear o amenazan con voltearlo a Macri. Y la pregunta es, ¿tenemos que preocuparnos o perro que ladra no muerde? Ahí venimos. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, específicamente fue Barrio Nuevo, ahí no sé si tenemos la foto del asado de Mar del Plata, donde estaban Barrio Nuevo con Moyano, después de tanto distanciamiento, a ver si la tenemos, ahí está, con Moyano, y Schmidt, ¿no? También es un hombre al que alguna vez han asesorado desde la consultora de Diego Serrano. ¿Perro que ladra no muerde o hay que preocuparse de que están tramando? Porque, digo, voltearlo no es con tanques, es hacerle tantos paros al gobierno que al final termina cayendo como cayeron todos los gobiernos no peronistas. Pero eso, primero que la frase esa la dijo Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo nos tiene a todos acostumbrados todos los años, más cuando se acerca justamente la fecha en la que él organiza su asado en Mar del Plata, siempre acostumbra a tirar una de esas frases grandilocuentes. Vos decís que fue un título para la prensa para hacer más importante la invitación al asado. Y yo creo que la prensa y los medios están siendo una parte muy importante en todo esto que tiene que ver con la reforma laboral y particularmente en todo esto que tiene que ver con... Pero yo lo escuché a Moyano también hablar de resistencia, o sea, no dijeron voltear y no, pero... Pero no lo dijo. Esa es la realidad. Acá hay que ver también que hay muchos medios, y medios muy importantes, que también están jugando su partido y que tienen que ver con el pasado por ahí de algunos sindicalistas, con algunos problemitas que tuvieron con algunos medios. No sé si vos te acordás que en algún momento les cruzaron algunos camiones a la salida de los diarios. Bueno, sí, Moyano en su momento impidió la salida de Clarín, de La Nación. Bueno, un poco de eso, con un medio tan importante como Clarín. Algo también tiene que ver en todo este juego, porque yo lo escucho... Bueno, eso fue un grave atentado a la libertad de prensa. O sea, totalmente. Eso no es lo mismo que decir en un supermercado no trabajamos, sino que es un gravísimo atentado a la libertad de prensa. Bueno, pero hay que recordar también que en todo esto uno lo escucha al presidente Macri, y el presidente Macri es bastante conciliador, por lo menos con el movimiento obrero, porque creo que como persona inteligente que es, también piensa que la CGT, esta CGT, este triunviro,
puede llegar a ser un buen aliado en este intento de tratar de sacar a la Argentina finalmente de ahí del fondo. Pero ¿cómo hacemos? Sin reforma laboral es difícil, porque hasta ahora nadie reemplaza al mercado laboral de ñoquis, con el que se ha reemplazado el hecho de que le preguntas a una pyme si toman a alguien y te dicen, me corto una mano antes, ¿no? Pero también es muy difícil imaginarse no solamente una Argentina sin sindicatos, como la imaginan por ahí algunos que la piensan, no pero también es imposible imaginarse un mundo sin sindicatos. Eso es hay que tenerlo en cuenta. Lo que dice correctamente, Juan Manuel, me parece que hay que contextualizarlo con lo que está pasando hoy. Vos tenés hoy dos elementos nuevos en Argentina. Uno, los jueces están yendo por algunos sindicalistas. Este es un elemento nuevo en Argentina. Dicen que muchos están asustados. Segundo, el gobierno quiere llegar a un acuerdo, coincido con vos, con el movimiento obrero, con los sindicatos, para la reforma laboral, pero no lo está consiguiendo. Con lo cual, hay un contexto donde hay que explicar algunas de estas cosas que están pasando. Yo creo que esta verborragia de algunos muchachos del gremialismo responde más a eso que a cosas de fondo. Hay que ver no tanto lo que dicen, sino finalmente lo que va a terminar sucediendo en los hechos. Esta es mi visión. Sí, yo lo que digo es, los pequeños escandaletes, estas desprolijidades del ministro Triaca, que debería ser o haber sido el principal vocero, la punta de lanza de la reforma laboral, y yo creo que era un muy buen vocero, desde su condición de hijo de sindicalista, suena muy poco políticamente correcto, desde su condición, desde la silla de ruedas, es como que tenía una autoridad importante, claro, pero con este tema de que si la mucama estaba en el SOMU, si la gritó, no le gritó, si puso a la hermana y no sé cuántos parientes, y bueno, el vocero como que tiene que tener una cierta autoridad moral también, ¿no? Yo diría, respecto al inicio de la pregunta, que aquí los colegas desarrollaron muy bien por otra parte, a mí lo que me queda pensando es que a veces cuando uno escucha alguna expresión aislada, porque ahora son más aisladas, porque lo del helicóptero amarillo no era algo aislado, fue la primera postura. Yo me acuerdo que en aquel momento incluso hasta se habló de ahora ingresamos en la resistencia. Yo diría, menospreciando mucho lo que fue la resistencia peronista post caída del gobierno de Perón. Pero dejando de lado eso, yo diría que tiene un error fundamental que me parece que es que siguen sin entender lo que es Cambiemos. Es decir, esto no es la alianza, no se parece nada a la alianza por más que quieran decir que se parece a la alianza. Este es el gobierno más fuerte que ha tenido una fuerza política no peronista desde 1983 hasta ahora. Y si lo van a correr por ese lado, le van a hacer el juego a lo que más quiere. Yo creo que en algún punto hasta es beneficioso. Claro, esa es la pregunta. Que digan ese tipo de cosas. Si este tipo de bravuconadas, que yo recuerdo que Moyano hizo insinuaciones por ahí un poquito no tan claras y tan directas como Barrio Nuevo, pero hubo varios ahí que hablaron de voltear. Ahora salió Zaffaroni también a decir que quisiera que el gobierno no termine. Pero no es destituyente eso, digo. Bueno, si esto al final no termina, qué sé yo, no sé, Mateo, vos cómo no terminará favoreciendo al gobierno, como siempre. A falta de Cristina, que está media muerta, ¿esto lo ayuda? Coincido con ustedes. Mirá, una de las asignaturas que el gobierno saldó bien, este gobierno, es el de, digamos, para decirlo de alguna manera, el de la seguridad. Este es el de la gobernabilidad, ese es el término adecuado. Este es un gobierno que aseguró la gobernabilidad, fíjate, hace 2 años que está, las expectativas siguen altas, no hay una oposición enfrente por ahora que le haga, pero ni sombra, con lo cual yo creo que estas cosas favorecen más al gobierno que otra cosa. Además, insisto, es la primera vez, porque en la época de Alfonsín, en la época de la Rúa, los sindicalistas no salían a decir te vamos a voltear, te vamos a voltear. No sé si no será que perro que ladra no muerde, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta también quiénes lo dicen, porque hay también una parte del sindicalismo muy importante, o tal vez mucho más importante, que es absolutamente dialoguista. Es un buen ejemplo, el triunvirato de la CGT, para mí, es un triunviro o son un grupo de personas que tienen como primera opción dialogar, negociar, como cualquier empresario. Pero déjame también. decir algo, Barrio Nuevo está ahí adentro también. Barrio Nuevo... Ahora está más duro, siempre. En realidad el representante, vamos a decir,
pero no está dentro de lo que es la comisión directiva de CGT. No, como dialoguista, como actitud dialoguista. Como dialoguista, sí, yo también creo que está como dialoguista, no tengo la menor duda. Y yo creo que en general la gran mayoría que no está cooptada por ahí por alguna, vamos a decir, o sea, sí, por ahí por algún izquierdismo, izquierdismo entre comillas también, porque podríamos decir que el kirchnerismo no es izquierda, podríamos decir que no están en contra del gobierno y menos aún en contra de lo que es negociar. O sea que en una de esas le perdonan la deuda de Oca Moyano, no meten más sindicalistas truchos en cana y en una de esas se puede llegar a olvidar el tema este. Sí. Yo creo que hay que esperar, hay que ver qué es esto. Son todos fuegos de artificio que responden a otra cosa. Yo creo que finalmente el gobierno va a tratar de negociar con el sindicalismo, va a tratar de sacar una ley, la que pueda sacar. Vos sabés que cuando vos estás en minoría en las cámaras, sí, acá y en cualquier parte del mundo, claro, lo importante no es la ley que querés sacar, sino la que podés sacar. En el Senado, claramente, Cambiemos depende. Yo creo que finalmente va a haber un acuerdo. No será la ley que vos estás buscando y que muchos argentinos buscan, pero finalmente creo que en esa dirección también se va a avanzar. Ojalá que el gobierno ya tuvo una lección así en el 2016 con un intento de una ley de empleo joven, un lindo proyecto de ley que también fracasó porque el peronismo le dijo, no, esto es como una flexibilización. Nos enteramos que existía esa ley el día que el peronismo le dijo que no. Nunca nadie salió, como decía Orlando D'Adamo, a hacer didáctica, a explicarnos. Yo te diría, ¿sabés la cantidad de empresarios pyme que podrían salir a los medios a explicar por qué no pueden tomar a nadie con estas condiciones, la cantidad, y que serían buenos voceros además, pero bueno, nadie genera la campaña como para explicarle a la sociedad que esto es imprescindible, y cuando la sociedad está convencida, Pichetto también va a ver que el movimiento obrero está convencido. Hay que acordarse también de un tema, ¿no? Ahí vos lo mencionás ahí a Pichetto. Pichetto, que fue el que pidió que acompañen la ley o la reforma laboral en el Congreso a los sindicalistas les respondieron muy rápidamente que Pichetto y el peronismo y los gobernadores peronistas también se tienen que hacer cargo de lo que votan, no que ellos tienen que ir como aval de una reforma laboral. Porque finalmente hay que acordarse también que dentro de todo esto había una gran negociación con los gobernadores que estaba como, vamos a decir, tapada atrás de la negociación de la reforma laboral, de la reforma previsional y de toda reforma estructural que se quiera hacer. El acuerdo que se hizo con los gobernadores no es menor. Nos echan, pero yo hago votos porque en el gobierno hayan entendido la lección para mí, de que es importante trabajar la opinión pública. Entiendo que con la reforma previsional no se pudo, con la reforma laboral se perdió una oportunidad, o se estaría perdiendo, vamos a ver todavía el año recién empieza, ¿no? Y el año es largo, que se pueda cambiar, porque cuando se pregunta qué fue o cuándo fue lo que se jodió la Argentina, bueno, fue cuando los sindicatos hicieron que en Argentina los privados, sobre todo las pymes, que dan el 80% del empleo privado, no tomen a nadie. Ahí se jodió la Argentina y ahí se convirtió en ñoquilandia. Orlando D'Adamo, muchísimas gracias. Mateo Goretti, muchas gracias. Bueno, usted lo escuchó, ¿no? Juan Manuel Romero, uno de los muy pocos expertos en comunicación que asesoran a sindicalistas. Y usted puede seguir viendo La Hora de Maquiavelo en YouTube. Chau.